Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. En el día de hoy vamos a comentar sobre uno de nuestros viajes también de hace muchos años, que es Turquía en Profundo. Primero que nada me presento para los que no nos conocen. Batista Viajes, una agencia de viajes de Uruguay, tour operador a nivel del resto de Latinoamérica, no solamente desde México hacia el sur, sino también para muchos de los latinos que viven en los Estados Unidos, que hemos tenido en contacto en estas últimas horas. También un saludo para todos, sobre todo en Atlanta, el estado de Georgia. Bueno, les comento que pueden seguir todas nuestras charlas anteriores a través de nuestro canal de YouTube, al que recomiendo que se suscriban, porque realmente pueden volver a ver las charlas, pausarla, en fin, ir viéndola de a poco, como gusten. Así que pueden entrar al canal de Batista Viajes y les recomiendo suscribirse, cosa que no solamente las charlas que hacemos, otras cosas que nosotros también realizamos, cada información se está subiendo a nuestro canal de YouTube y también estamos trabajando en la página web de Batista Viajes. Hoy vamos a hacer, como les decía, el viaje de Turquía. Nosotros durante muchos años hemos hecho distintas combinaciones. Hemos hecho Turquía junto con Grecia, hemos hecho Turquía como parte de un itinerario al Cáucaso, hemos hecho Turquía, o sea, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, ¿no? Hemos hecho Turquía también como parte de un viaje junto con la ruta de la seda, cuando hacemos Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, etc. Y en esta oportunidad, que lo teníamos planificado para este año, pero ya les adelanto que lo vamos a hacer el año que viene, nuevamente en el 2021, lo planificamos, hacemos una Turquía en profundo, un viaje que va mucho más allá de los lugares clásicos que la gente suele conocer, como Estambul, como la Capadocia, etc. Antes de empezar a desarrollar esto, alguna información antes que me olvide. Primero, tuvimos muchas consultas acerca de nuestro viaje a la aurora boreal. El viaje de la aurora boreal va a ser en febrero, fines de febrero del año 2021. Por lo tanto, vamos a tener novedades de aquí a unos días acerca de la fecha exacta. Lo mismo que también nos han consultado por el Transiberiano. Ya sabemos la fecha, es el 28 de junio del año que viene. Y Japón, ya tenemos el itinerario de estos tres, el único que ya tenemos todos los detalles es el de Japón, que va a salir el 13 de mayo. Así que esos tres viajes están totalmente encaminados y en la charla de hoy y la charla del martes próximo también son los viajes de Turquía en profundo y de las Islas Británicas, que también estaremos con novedades acerca de las fechas del año que viene. Durante el mes de julio van a quedar pronto los itinerarios con los costos y todos los detalles del calendario de viajes 2021. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es Turquía mientras observamos el mapa. Tenemos aquí al norte todo lo que es el Mar Negro, en la parte del noreste de Turquía limita con Rusia, limita con Georgia, con Armenia, con Azerbaiyán, con Irán, al sur con Irak y con Siria, y luego todo el mar Mediterráneo, con aguas territoriales con la isla de Chipre, una isla particular donde la mitad tiene la influencia de Turquía, la otra mitad de Grecia, y aquí tenemos la zona de la Turquía europea, que tiene límites con Bulgaria y con Grecia, o sea, el límite territorial con Bulgaria y con Grecia. Posteriormente, la mayor parte de las islas que salpican las costas turcas pertenecen a Grecia, la mayor parte pertenece a Grecia, y lo que va a ser nuestro itinerario, que luego comenzaremos a desarrollar con fotos, es que en muchas ocasiones lo hemos preparado de esta manera, y es que nosotros vamos a tener una doble estadía en Estambul. Quiero
poner puntos sobre las IES sobre estos detalles. El tener doble estadía en Estambul nos beneficia porque Estambul es una ciudad muy grande. Esto que está aquí en rojo, aquí donde está Estambul, es la parte europea y la parte asiática, donde se encuentran las aguas del Mar Negro a través del estrecho de Bósforo con el Mar de Mármara, que a su vez por otro estrecho también muy conocido como es el de Dardanelos, atraviesa el estrecho de Dardanelos hasta llegar al mar Egeo, o sea, aguas del mar Mediterráneo. Este es un punto estratégico y geopolítico absolutamente importante. Pero al estar doble estadía en Estambul, nos permite alojarnos en dos Estambul completamente distintos, porque Estambul se puede dividir en tres etapas. Pero eso lo voy a comentar ahora cuando empiece a mostrarles las fotos de Estambul. Luego nosotros vamos a tener, dentro del itinerario, vamos a venir a esta región de Kayseri, esto que está aquí en el centro de la meseta de Anatolia, donde se encuentra la región de la Capadocia, una de las regiones más increíbles, donde el agua y posteriormente el viento han hecho una erosión de piedras y de rocas que han transformado en formas antojadizas un paisaje cuasi lunar, que es increíble, pero que además que tiene una vida cultural y un pasado muy importante. Desde ahí nosotros vamos a venir a la ciudad de Konya, que es la ciudad más religiosa que tiene Turquía, donde está la mezquita Mevlana, que es el centro espiritual de los famosos derviches danzantes. Y como cosa completamente diferente, vamos también a hacer la costa del mar Mediterráneo. No solamente la costa del mar Egeo, sino también la costa del mar Mediterráneo, viniendo a la región, a la ciudad de Antalya, muy importante incluso desde la época de los romanos, luego de los fenicios, etc. Luego vamos a venir a uno de los balnearios, podríamos decir, el Punta del Este de Turquía, ¿no? Para aquellos que no están cerca de Uruguay o no conocen Punta del Este, vendría a ser el balneario más importante de Uruguay y uno de los más importantes de toda Sudamérica. Se llama Bodrum. Ahí nosotros vamos a estar. El año pasado supimos disfrutar con muchos de los clientes que viajaron con nosotros a el viaje de Armenia, Georgia y Azerbaiyán, y después armamos el de Turquía. Después estaremos visitando todas las ruinas de Éfeso, el bañario de Kusadasi, la ciudad de Esmirna, y desde ahí volamos nuevamente, volamos hacia Estambul. Hay dos vuelos en el itinerario, uno que va de Estambul a la Capadocia, el otro desde Esmirna hacia Estambul. Y en esa segunda etapa de Estambul le proponemos alojarnos, pero en otra de las partes de la ciudad. Antes de comenzar con las fotos y todo eso, no voy a hablar hoy de la historia de Turquía, que me requeriría al menos una charla completa solamente de eso. Pero por lo menos para darle algunas pinceladas de lo que es Turquía, recordemos que la meseta de Anatolia, o sea, todo lo que es en esta región del centro, toda esta meseta que vemos acá, fue poblada anteriormente por otros pueblos mucho antes que vinieran los turcos. Los primeros habitantes de la meseta de la Anatolia fueron los hititas. Luego otro pueblo muy importante, que ya voy a hablar dentro de pocos días cuando hables de nuestro viaje al Cáucaso, es los armenios. Los armenios son originarios de aquí, del lago de Van, en toda esta zona donde está el famoso y el hermoso monte Ararat, y la Gran Armenia venía hasta la propia Antioquía. Estoy hablando en la época incluso de la ruta de la seda, por eso lo importante también, cuando Antioquía era uno de los puertos más importantes. En esa época era donde los armenios tenían la Gran Armenia. También están los kurdos, que supieron poblar después, sobre todo después del fatídico genocidio armenio, pero además de todos estos pueblos que se desarrollaron, los turcos son originarios de Asia Central. Es un pueblo, los pueblos túrquicos vienen de la meseta del Altai, de la región que hoy en día ocupa parte de Mongolia, de China, de una parte de la Siberia y de Kazajistán. Desde ahí los túrquicos se fueron desplazando.
Tenemos, en el caso del Cáucaso, los azeríes, la gente de Azerbaiyán son pueblos túrquicos. Después también Turkmenistán, Afganistán no, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, también son pueblos túrquicos. Y una de esas tribus, emigró y se instaló atravesando por el sur del mar Caspio, con lo que era la antigua Persia, hasta llegar a la meseta de Anatolia. En la meseta de Anatolia se afincaron y empezaron a desarrollar su imperio, que logró un éxito brutal, convirtiéndose en no tantos años en la potencia del planeta durante mucho tiempo. Estamos hablando mucho antes de que conquistaran Estambul, lo que era Constantinopla en aquel entonces. Pero precisamente los turcos trajeron toda su impronta, pero también adoptaron otras, y se fueron mezclando hasta convertirse digamos, con la dinastía de los otomanos, en una gran potencia militar, que fue la que terminó haciendo caer a la antigua Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Estamos hablando de 1453. En el siglo XV, ya un imperio otomano muy fuerte que dominaba incluso algunos lugares de Europa, como por ejemplo, aparte de lo que hoy en día es Grecia, Bulgaria, etcétera, lo dominaban ya en esa época, previo a hacer caer a Bizancio. Bizancio estaba rodeado, Constantinopla estaba rodeado. Después voy a contar, cuando muestre algunas cosas, por qué pudo soportar el asedio durante tanto tiempo. La clave fue la cisterna y la ubicación geográfica de Estambul. Bueno, con el paso del tiempo, los primeros siglos, el Imperio Otomano se desarrolla de una forma muy rápida, conquista una gran parte de prácticamente casi toda la península balcánica, es detenida en la Valaquia, después se hizo, la novela por Bram Stoker, el irlandés, que hace el conde Drácula, pero la realidad es que Iván Teples, el conde Drácul, fue uno de los que detuvo la avanzada de los turcos, al igual que el imperio austrohúngaro. Estuvieron asediando la capital, la ciudad de Viena, en muchas oportunidades. Pero uno de los grandes triunfos del Imperio Otomano es dominar todo Medio Oriente, la península arábiga y todo el norte de África. O sea, suplanta a las dinastías árabes, que si bien son musulmanes, turcos y árabes no tienen nada que ver ni culturalmente, ni étnicamente, ni nada. Cometemos el gran error a veces de llamar a los turcos árabes. Eso viene porque yo recuerdo perfectamente aquí en Montevideo, cuando yo era, no sé, cuando era adolescente, íbamos a una pizzería que el dueño era sirio. Y a mí me llamaba la atención porque la gente le decía turco, turco, turco. Bueno, porque muchos de los sirios, libaneses, etcétera, palestinos, egipcios, fueron parte del Imperio Otomano. Y cuando emigraron a Sudamérica, muchos de ellos emigraron con el pasaporte del Imperio Otomano, que fue hasta 1918, estuvo vigente 1919, 1920. De ahí que a muchos, por ejemplo, el que fue presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, es sirio y le llaman el turco. Y Siria y Turquía tienen, no digo que se odian, pero tienen, pero más o menos, tienen una rivalidad muy fuerte. Entonces, no confundir lo árabe con lo turco. Lo que los une es la religión es el Islam, pero después no tienen nada que ver unos con otros, ni en cultura, ni en religión, ni en su idioma, ni en su alfabeto, nada que ver en nada. Los otomanos lo que hicieron fue suplantar ese poder árabe, sobre todo de la que fue la dinastía Abbasí, que tenía capital en Bagdad, sobre el Éufrates, el Tigris, en la Mesopotamia, y dominaron todo el norte de África como lo dominaban anteriormente los árabes. No llegaron a cruzar el estrecho Gibraltar, el Imperio Otomano no se metió en la península ibérica. Bueno, con todo esto después viene un momento clave donde se traslada, además, digamos, el moderno Estambul, nace el Estambul europeo moderno frente al Sultán Ahmed,
que es cuando en 1855 se decide cambiar el Palacio Imperial, digamos, desde el Palacio de Topkapi a el hermoso Palacio de Dolmabahce, que es donde imitan ya a la forma occidental. O sea, el Imperio Otomano ya se había occidentalizado en muchos aspectos, pero al mismo tiempo venía barranca abajo. El Imperio Otomano, el punto final del Imperio Otomano, viene de la mano de los últimos años, desde fines del siglo XIX hasta que pierden la Primera Guerra Mundial en 1918. Ahí acontecen muchas cosas. Una de las más tristes que recién comenté, cuando deciden las famosas, el último sultán de Turquía, el tema de la aniquilación de los armenios. Los armenios convivían con los turcos en la mayor parte de las ciudades, pero sobre todo en la ciudad de Estambul. Es más, increíblemente, aunque parezca, suene raro, todavía hay muchos armenios en Turquía, y con quien trabaja Batista Viajes de hace muchísimos años, son dos socios, uno es judío y el otro es armenio. Y son íntimos amigos de Javier, íntimos amigos míos, siempre vamos a cenar, etc. Son hinchas fanáticos del Galatasaray, uno de los equipos de fútbol más importantes de Turquía, junto con el Fenerbahce. Vendría a ser como Peñarol Nacional o River Boca, ¿no? Entonces, ahí esta gente, digamos, convivía completamente en Turquía, ¿no? Entonces comienzan los jóvenes turcos, un movimiento panaturquismo que se llama, nacionalista, cuando ven que viene el fin del gran imperio, nace como el chivo expiatorio que la culpa tenía que tener en los armenios, que es verdad que tenían poder económico, pero que no tenía ningún asidero para hacer el genocidio y esa catástrofe que sucedió, que luego se replicara también como un chivo expiatorio con los judíos en el tema del nazismo y en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial, con episodios importantes, recordemos que una personalidad que yo admiro muchísimo como Winston Churchill, su peor momento en política y diría en su vida particular también, fue cuando él decide, toma una muy mala decisión, que es mandar a este lugar donde vemos aquí, Chanácale, donde está el estrecho de Dardanelos. Ahí envía a las tropas de los australianos y neozelandeses que peleaban con el Imperio Británico, y pasan dos cosas. La primera es el aniquilamiento por la posición, por el armamento, donde se encontraba en el estrecho, de parte de los turcos hacia los británicos, mueren todos prácticamente, y sale como el personaje más importante el general que había llevado a cabo esa batalla, que posteriormente se convirtiera en una de las personalidades más importantes, ya no solo de Turquía, sino del mundo entero, que es Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Atatürk es el padre de los turcos, es como Mahatma, Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma es el alma de la India, no es un nombre, sino es un sobrenombre, como un título que le dieron, ¿no? El padre de los turcos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se desmantela todo lo que era el imperio austrohúngaro, se desmantela el imperio alemán, que junto con el imperio otomano, los tres formaban parte de la Triple Entente, que peleaba contra rusos, franceses y británicos. Y finalmente, desde 1918 a 1925 se producen varios movimientos. Grecia había aprovechado para retomar territorios que habían pertenecido a Grecia durante muchos siglos. Bueno, también se habían metido los ingleses, los franceses, pero el movimiento, digamos, del nacionalismo turco, ahora sí ya comandado por Mustafa Kemal Atatürk, traslada la capital de Estambul a Ankara, aquí en el centro de Turquía, y desde Ankara comienza durante esos años a hacer como una guerra civil y logra mantener la independencia de Turquía. De ahí la devoción que se tiene en Turquía por el gran general. Es prácticamente increíble. Toma decisiones importantes, Turquía se moderniza en contraposición con el mundo árabe. Turquía toma, ¿por qué? Porque aquellos que ayudan a Mustafa Kemal Atatürk son militares. Los militares se declaran
además eran masones y no eran religiosos, eran laicos. Y eso significa que hoy en día en Estambul, etcétera, las personas, mujeres musulmanas, tienen el mismo aspecto, se visten, etcétera, como cualquier lugar de Occidente. ¿eh? Si bien eso ha tenido en los últimos años una vuelta de tuerca en algunos aspectos, gracias a Erdogan, que sí no es laico y es precisamente islamista e islámico, bueno, pero eso son ya cosas de hoy en día. La cuestión importante entonces es que Turquía va avanzando y se va convirtiendo en una potencia económica, sobre todo a partir de finales del siglo XX y comienzos de este siglo, porque tiene riquezas naturales realmente impresionantes. Es un país que tiene, bueno, por ejemplo, uno de los mejores mármoles del mundo, minerales, tiene gas, tiene petróleo, y además está ubicada en un lugar estratégico. Y por eso, ni más ni menos que hablamos de la segunda Roma, cuando Constantino viene y ve lo que es Estambul. Vamos a comenzar a mostrarle las imágenes. Acá otro mapa de lo que era, miren lo que era el Imperio Otomano. Tenía todo el norte de África, todo el río Nilo hasta el Sudán, toda la península arábiga, sin contar el desierto, digamos que en aquel entonces no había nada. O sea que fue el que hizo las redes ferroviarias desde el Yemen, pasando por la ciudad santa de los musulmanes, que es la Meca, la ciudad de Medina, donde nació el profeta Mahoma, y luego Damasco, Bagdad, o sea, toda la zona aquí, incluso parte de lo que hoy en día es Irán, parte del Cáucaso, Crimea, el Kanato de Crimea era muy grande, recién lo pierden a fines del siglo XVIII, en la época de Catalina la Grande, que es su gran tema cuando logra vencer a ellos, y llega a tener a Budapest como una de las dos grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro. Estuvo bajo el dominio de los turcos, pero no llegó a Viena, hasta ahí llegó. Pero miren lo que estamos hablando, desde el mar Caspio hasta prácticamente el Océano Atlántico, toda esta zona, desde el Océano Índico hasta los Alpes, prácticamente dominaron el Imperio Otomano en el siglo XVI-XVII. Cuando empezamos a ver lo que tiene, para mí, lo digo sin ningún tipo de problema, para mí la ciudad de Estambul pelea entre las 3, 4 ciudades más lindas del planeta. Es una ciudad alucinante, donde uno puede ir muchas veces, y al igual que le pasa con París, con Londres, con Roma, con grandes ciudades, no alcanza. Es una ciudad que ofrece una diversidad cultural y en ella la arquitectura, la gastronomía. Yo he ido, por suerte, muchas veces y cada vez descubro algo diferente, ¿no? Cada vez descubro algo diferente. Y en los últimos años me han enseñado con todo el tema de las telenovelas turcas que están tan de moda por todo el mundo, no solamente aquí en Sudamérica, realmente vale la pena y son más que interesantes, porque muestra, sobre todo por la fotografía que tienen, ¿no? Como le pasa a las brasileñas de O Globo, que son realmente con una producción impecable. Estamos observando imágenes de la Santa Sofía. Y ustedes me dirán, pero Gonzalo tiene 4 minaretes. Bueno, los minaretes fueron puestos posteriormente a la caída de Constantinopla, cuando comienza a llamarse la ciudad Istambul, ¿no? Como se llama en realidad en turco. La Santa Sofía era la catedral más importante de los bizantinos. Después pasó a ser una mezquita, pero con los siglos después, para encontrar la solución pacífica a esto, la convirtieron en museo. Entonces nosotros la vamos a visitar por dentro, acá estamos observando, miren la famosa fuente de las abluciones, miren las columnas, etcétera, son diferentes épocas. Tenemos acá una típica fuente musulmana, y miren acá sobre esta columna tenemos una cruz ortodoxa bizantina, que no es la griega, que no es la rusa, etcétera, es bizantina. Era el patriarcado más importante de la Iglesia Ortodoxa se encuentra en Estambul, no se encuentra en Jerusalén, no se encuentra en Grecia, en Atenas, tampoco en Moscú, se encuentra aquí en Constantinopla, la antigua Constantinopla. Por dentro también la mezcla entre la nave principal. Claro, las iglesias ortodoxas de aquel entonces tenían una forma
que se asemeja más a una mezquita de hoy en día que a una catedral católica, por ejemplo, ¿no? Eso pasa no solamente aquí en estos lugares, sino en otros lugares de Europa. O sea, aquellos que recuerdan, uno de los lugares que a mí más una de las catedrales que más me impactaron fue la catedral de Aachen, que es Aquisgrán, que era del antiguo Carlomagno, y en esa época era previo a el cisma de la iglesia cristiana, por lo tanto es una de las, yo diría, no se pueden perder en Alemania, hay frontera casi con Luxemburgo y con Francia, muy a pocos kilómetros de la línea Maginot, la hermosa catedral de Aachen, sobre los viñedos del río Mosela. Vienen, bueno, estas son, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces nos confundimos? Al igual que le pasa al cristianismo, que tenemos el idioma que se usaba en la antigüedad era el latín, en el caso del Islam, al nacer en el mundo árabe, en todos los lugares donde hay mezquitas, hay frases escritas en árabes, pero eso no significa que los turcos ni hablan árabe ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí se usa en las Biblias que están traducidas, pero se siguen usando letras, etcétera, árabes. Acá tenemos la mezquita azul, que esta sí, ahí no se ve porque la foto está muy bien sacada, pero son lo que es los 6 minaretes que tiene en realidad la mezquita azul. Son minaretes que se encuentran todo este barrio que estamos visitando, entre usted me dirán, ¿y cuánto hay desde la mezquita azul a la Santa Sofía? Y 10, 15 minutos, 10 minutos caminando, no más de eso. O sea, estamos hablando, es todo muy cerquita. Ahí sí lo tienen a los 6 minaretes que las leyendas dicen que el arquitecto, el sultán le pidió que le hiciera una mezquita de oro. Entonces, en turco, el número 6 y oro, la palabra 6, la palabra oro, se parecen muchísimo. Entonces hizo las 6. ¿Qué ocurre? No estaba permitido. La única mezquita que puede tener 6 minaretes era ni más ni menos que la mezquita de la Meca, la más importante, la ciudad donde está la piedra de la Kaaba, la piedra negra. Bueno, acá se hicieron los onzos y pasó y se quedó los minaretes con los 6 minaretes y es la única junto con la de la Meca que hay en el mundo. Miren lo que es por dentro, impactando no solamente la alfombra, que además la alfombra, los diseños tienen que ver con mantener la distancia de cómo las personas tienen cuando ellos se arrodillan para rezar, como saben, el rezo musulmán que se hace 5 veces al día y que se pone las rodillas y luego la frente sobre el piso. El diseño que tienen ahí son tulipanes, porque los tulipanes es la flor nacional de los turcos, pero además era la flor nacional de todos los países túrquicos, o sea, todo lo que es de Asia Central. De ahí es que los túrquicos, que después que es el Tamerlán, que invade Afganistán y posteriormente la India, por eso llama la atención que en el Taj Mahal tenemos todos diseños de precisamente tulipanes. Muchos siglos después, los holandeses comerciando con Estambul y con Turquía llevan el tulipán hacia Países Bajos, pero de ninguna manera es la flor, o sea, no viene de Holanda, de Países Bajos, que hay que decirle, no Holanda, ¿cómo es que se llama? El tulipán. Miren esos techos, lo que son, la mezquita azul es alucinante, incluso en los últimos tiempos se está haciendo unas reparaciones que están por terminar. Acá el patio principal de la mezquita azul. Y otra de las cosas que se encuentran en Sultanahmet es el hipódromo, que tiene un primo hermano del obelisco que está en la Concorde, también pero en lugar de ser de Luxor, lo trajeron de Karnak, o sea, en la antigua Tebas, en la época del 1500 a.C., pero los turcos obviamente lo trajeron cuando el dominio del Imperio Otomano a lo que es Egipto, ¿no? Que como mostré en el mapa también pasaba. El hipódromo fue muy importante en la época de los bizantinos, en la época de los bizantinos. Incluso acá tienen diseños que son de esa época. Hablamos de Bizancio nace entre el siglo IV, V, pero con fuerza, ¿no? Hasta que cae en 1453.
Esto ahí había ahí una famosa construcción que nos explican lo que estaba. Pero este es otro lugar súper importante. A partir de que cae en manos de los otomanos, ustedes tienen que recordar, Sultan Ahmed tiene a la izquierda una lengua de agua que se mete, que es el cuerno de oro. ¿Por qué se le llama cuerno de oro? Se le llama cuerno de oro porque si ustedes lo ven en un mapa desde arriba, recuerdo que yo incluso tengo en YouTube un video que yo subí, que lo filmo desde mi celular, desde la ventanilla del avión, donde se ve que la lengua de agua entra y luego forma como un cuerno precisamente. Y de oro por todo lo que se construyó durante tantos siglos que tiene ese tema de oro, ¿no? Pero las aguas venían, imagínense, del Mar Negro, se estrechan las aguas y pasan a través del Bósforo. A la derecha del Bósforo tenemos al Estambul europeo. A la izquierda del Bósforo tenemos el Estambul asiático. Luego tenemos el Cuerno de Oro, que lo tenemos en la parte europea, que divide el Estambul antiguo, que es donde estoy mostrándole en este momento, que se llama Sultan Ahmed, y el Estambul moderno. De ahí, por eso, es tan, que llamo tanta la atención de tener una doble estadía, alojados 3 noches en un lugar y 2 noches, 3 días en el otro lugar. Y el Palacio de Topkapi refleja lo mejor del antiguo Imperio Otomano, que lo mandaron construir en 1460 y comenzaron a vivir en él hasta 1855, o sea, 4 siglos dominando una gran parte del mundo. Señores, tenemos que tomar en cuenta que Estambul era el faro del planeta durante tantos siglos. Acá venían antiguamente con Constantinopla, también lo supo ser en la época de la Ruta de la Seda. Todos querían comercializar, todos querían venir acá. Traían las especias que venían de África. Por eso el bazar egipcio se le llama, porque de ahí venían desde el puerto de Alejandría las especias. Venían hacia el Cuerno de Oro, y por eso del Cuerno de Oro al lado estaba el bazar. Las mercaderías ya iban directamente ahí. Vinieron los genoveses, la Torre Gálata, los catalanes, todos los grandes, las grandes ciudades-estado de la antigua, previo a la unificación italiana, como Venecia, como Génova, comercializaban con Estambul, después con los otomanos. Los otomanos le abrieron las puertas en 1492 a los judíos sefaradíes, que sefaradí significa los judíos españoles, los judíos que expulsaron en 1492 los reyes católicos, fueron recibidos por los otomanos, una mente abierta. Esos musulmanes, estos otomanos eran, durante 4 siglos dominaron, fueron faro del planeta. Y ese faro del planeta estuvo en este Palacio de Topkapi. Y el Palacio de Topkapi llegó a tener 5.000 personas viviendo y otras tantas de sirvientes. 10.000 personas aquí, dominando además la vista hacia el Mar de Mármara, el Cuerno de Oro y el Estrecho de Bósforo. Una vista panorámica hermosísima. Esta es la entrada principal al Palacio de Topkapi. Ahí tenemos que están vestidos como en la vieja usanza, los distintos lugares, las salas de reuniones, los distintos tipos de construcciones que hablan a las claras de las distintas épocas y las influencias que tenían de uno u otro lado. Miren esa puerta, miren ese arte que está reflejado en las puertas, esta que le estoy mostrando en este momento. Esta es una inscripción arabesca, religiosa por supuesto, y hay veces que uno se va del Palacio de Topkapi sin ver una de las cosas más importantes, que nosotros a todos nuestros grupos los llevamos por supuesto, es ver los tesoros y las joyas de la corona, las joyas de lo que eran los sultanes. Eran sultanes, estamos hablando de personalidades que eran de las más importantes del mundo. Las leyendas de las 1001 noches, etcétera, que venían de distintos lugares de Oriente, muchas venían desde aquí, desde Estambul, de lo que eran sus palacios, sus tesoros, las odaliscas, etc. E incluso, en esto me voy a detener, este es el famoso puñal
de Topkapi, que se hiciera una película tan famosa, un clásico del cine, y por qué era tan famoso el puñal de Topkapi y por qué se quería robar. Por lo que están viendo, acá tenían 3 esmeraldas que habían traído de Colombia, que estaban en el puñal, y una cuarta aquí en este lugar. Observen la delicadeza de lo que es esta daga, este puñal, con estas 3 piedras de esmeralda espectaculares. Este iba a ser un regalo de el sultán del Imperio Otomano hacia un estado vasallo del Imperio Otomano, que era precisamente ubicado en la frontera entre lo que hoy en día es Irak e Irán. Y cuando llegaron a Bagdad a entregarle al rey el puñal, hubo una revuelta, que en la revuelta incluso matan a ese rey y por lo tanto lo volvieron a traer y bueno, el sultán no le pareció nada mal dejarlo como parte de los tesoros del pueblo turco, que realmente era espectacular, de los otomanos. Este plano que está acá es del shopping center más grande del mundo. No es el Sogras, que está cerca de Orlando y de Fort Lauderdale, no es el Mall of the Emirates ni el Dubai Mall en Dubai. Estoy hablando del Gran Bazar, un centro comercial impresionante, que es una ciudad prácticamente, que tiene maneras de poder, digamos, de poder ubicarse, y son las puertas de entrada. El bazar tiene 7 puertas principales, pero la 1 y la 7 están enfrentadas. Entonces nosotros generalmente comenzamos el paseo por la 7 y dejamos tiempo para que la gente despunte el vicio. Además, cuando estamos alojados en esa parte antigua, la gente puede ir en cualquier momento hacia el Gran Bazar, y la otra es la 1, ¿no? Entonces, se disfruta mucho, es increíble, hay que regatear, hay que ver un montón de cosas, hay cosas que son truchas, lo que nosotros llamamos acá en el Río de la Plata truchas, o sea, que no son auténticas, pero también hay de las auténticas, hay artesanías de primerísimo nivel. Yo he comprado cosas de artesanías, de estandarte de los antiguos otomanos, etcétera. Es muy, pero muy lindo y divertido también, ¿no? Acá tenemos una de las puertas de entrada, como les decía, y adentro se puede encontrar de todo. Hay joyerías, hay tiendas de ropa, tiendas de cafés para tomar algo, para comer algo, artesanías, souvenirs, de todo un poco, ¿no? Las luminarias, las famosas narguiles, como le llaman en Egipto la silla, que en el resto los turcos le llaman narguile, para fumar, ¿no? La pipa para fumar. Miren lo que es el colorido de sus luminarias. Hay mezquita dentro del Gran Bazar, por lo tanto también hay lugar para el lavado de manos, etcétera, que se precisa para que los musulmanes lo hacen. Acá, bueno, la joya, hay distintos tipos de joya, hay mucho oro 24 quilates, que es el que estamos mirando en este momento, es un amarillo un poco más fuerte, etcétera. Quizás no es el que tanto usemos nosotros en nuestros lares, pero también hay de 18 quilates, etcétera. Y por supuesto que hay todo lo que sea alfombras, tapices, de todo un poco, y sobre todo en las afueras del bazar, pero también adentro, lo que es el cuero. Nosotros desconocemos muchas veces, porque obviamente aquí en el sur de Sudamérica, tanto en Argentina como en Uruguay y también en otros países, tenemos muy buen cuero, pero las grandes casas de moda de Francia, de Italia, etcétera, todas o una gran parte usan el cuero turco. El cuero turco es de excelente calidad y además el diseño es impresionante. O sea que el cuero forma parte también de una de las bondades de Turquía, no solamente Estambul, sino en todo el recorrido de Turquía. Acá tienen diferentes imágenes de todo lo que es el Gran Bazar, que tiene cientos y cientos de tiendas. Acá estamos viendo una foto del Palacio de Dolmabahce, o sea que ya nos vinimos al Estambul moderno,
desde un barco privado para Batista Viajes, nosotros realizamos el tour por el estrecho del Bósforo, navegando entre Europa y Asia, por debajo de los famosos puentes y disfrutando de unas imágenes impresionantes. Acá, antiguas fortalezas en la época de los bizantinos, ¿no? O sea que los otomanos estaban del otro lado que venían para acá también, ¿no? Acá tenemos el puerto de cruceros y a la derecha se distingue la Torre de Gálata, lo que es en el Estambul moderno que les comentaba. El Estambul sigue siendo Europa. Después que uno está ahí, y si uno le explica bien, se da cuenta bien cuál es Europa, cuál es Asia, cuál es Sultán Ahmed, porque si no uno tiende a confundirse. Acá uno de los puentes colgantes que unen la parte asiática con la parte europea, esto visto desde el barco. Este que está acá es un hotel muy importante, es el Ritz-Carlton, excelente hotel también. Y el Palacio de Dolmabahce tenía su propio embarcadero, ¿no? O sea que aquí es una de las entradas al Palacio de Dolmabahce, que nosotros vamos a visitar. Este es un palacio ya hecho con una Turquía moderna, una Turquía que ya miraba, en lugar de mirar a Oriente, ya hace tiempo que miraba a Occidente, copia un estilo, digamos, del absolutismo francés, porque realmente Versalles ha sido el modelo a seguir también por los palacios de Rusia, por el palacio aquí en Turquía y otros lugares del mundo. Los jardines también son muy lindos, miren las vistas que hay hacia lo que es el estrecho de Bósforo, y lo que vemos enfrente es Asia. De este lado es Europa. Bueno, esta es una araña impresionante que cuelga de la entrada principal al Palacio Dolmabahce, pero quiero que observen las barandas, y ahora se lo voy a mostrar mejor, están todas hechas de cristal. Todos los pilotes sobre donde se pone la baranda están todos de cristal. Esas columnitas son todas de cristal. Un trabajo impresionante. Y también es verdad que este lugar ha pasado a la historia, perdón, el Palacio Dolmabahce, por ser el lugar donde vivió sus últimos días y donde falleció Mustafa Kemal Atatürk. Por eso está la cama con una colcha roja con la bandera de Turquía, que es el lugar donde él murió, y desde ese momento hasta el día de hoy no se toca más. Él bebía mucho y sobre todo fumaba mucho, por lo tanto no murió. En realidad Mustafa Kemal Atatürk no, nace en lo que hoy en día no es Turquía, porque Atatürk nació en Salónica, que es la capital de la antigua Macedonia, y es obviamente una ciudad griega, que era parte del Imperio Otomano y por lo tanto nació ahí. Hoy en día la casa natal de Atatürk es la casa de la embajada, o del consulado, perdón, del consulado turco en Salónica, ¿no? En Saloniki, como le dicen en Grecia. Así que eso es muy importante. Este es el otro lugar que hoy les comentaba, que es un lugar hermosísimo, por dentro es el Bazar de las Especias. Imagínense todo lo que puedan crear. De acá uno se trae de todo, ¿no? Porque tiene lo que quiera, canela, pimienta, curry, azafrán, los diferentes té de limón. A mí me encanta el té de manzana que se consume en Turquía, me gusta mucho, y por supuesto todo lo que son los dátiles de todo tipo. Es muy interesante. Además, cerquita de acá, nosotros solemos almorzar en un restaurante que hace muchos años que vamos, porque tiene excelente gastronomía, ¿no? Muy, muy buena gastronomía. Después algo les voy a contar sobre la comida turca que muchos conocerán, pero en ese lugar en particular destaca por el baklava de pistachos, que es de los mejores que hay en Turquía. Aunque el mejor, el número uno, es en una tienda que también se las recomiendo, que está cerca de esto que estoy mostrando ahora, en la avenida Iskial. Ustedes saben que la parte moderna de Estambul tiene dos puntos claves. El primero es la Torre Gálata, que la estamos mirando. De ahí inicia una calle, una avenida, que termina en la Plaza Taksim. Y desde la Plaza Taksim
empieza a bajar, digamos, porque está en una colina, a bajar la ciudad hasta llegar al estrecho de Bósforo, donde destaca obviamente el Palacio de Dolmabache. En esa avenida Izquial está la famosa confitería de Mustafa, que es impacto. Yo el año pasado fui, me quedé ahí mirando nada más. Compré alguna cosa, pero me quedé mirando porque no podía creer cómo trabajaban y la cantidad de gente y cómo envolvían y todo lo que hacía y la variedad de gente. Yo me quedé unos varios minutos sacando ahí fotos y viendo cómo producían y me fascinó realmente, ¿no? Y bueno, dicen que es el mejor baklava que hay, porque el baklava se puede comprar en Egipto y en otros lugares, ¿no? Pero es un típico postre turco que también se encuentra, también lo saben hacer los armenios, lo saben hacer los kurdos, lo saben hacer los árabes también, por supuesto. Se puede subir a la Torre Gálata, tiene una vista preciosa hacia todo lo que es la ciudad. No hay ascensor, solamente una parte, la mayor parte hay que subirla. O sea, hay ascensor hasta un punto, pero después hay que subir caminando. Y estas callecitas que se van, y hay una de ellas que me gusta porque son toda una calle especial para instrumentos musicales. Tienen violines, violonchelos, guitarras, trompetas, saxofón, etcétera, etcétera. Son casas que se dedican a la música, pero además cientos de lugares para almorzar, para cenar, etcétera, ¿no? O sea, es impresionante. Esta foto está sacada desde la Torre Gálata hacia lo que es el antiguo Estambul y destaca esta mezquita de Suleimán, que también es muy importante. Le llaman la ciudad de los 1000 minaretes por la cantidad de mezquitas que hay en Estambul y realmente es así, está plagado. Y yo les contaba que uno de los puntos importantes a destacar era la cisterna. ¿Y por qué es importante? Porque la cisterna era la que resguardaba el agua potable. Quiere decir que sin esa agua potable iba a ser muy difícil que los turcos pudieran, que los bizantinos pudieran defenderse. ¿Por qué? Porque estaban sitiados, no podían, entonces tenían que cultivar su propia comida y tener el agua, pero el agua era esencial. Si no tenían el agua no podían vivir. Por eso la cisterna cumplía un rol muy importante, esta es una medusa dada vuelta, y en esa agua había peces. Y usted me dice, ¿por qué hay peces en este lugar? Porque los peces, cuando venían acá a sacar el agua y tenían el sistema venían los peces. Y decía, a ver, este pez, y están vivos, quiere decir que el agua no está envenenada. Si los peces estaban muertos, quiere decir que el agua no iba a ser. Volamos, dejamos Estambul y nos venimos hacia la región de la Capadocia. Y nosotros siempre nos quedamos en algún hotel cueva. Acá tengo algunas imágenes de distintos hoteles que nos hemos quedado. Todos tienen la misma característica, que están hechos sobre cuevas en forma de terraza, con vistas a todo el valle de Goreme y todas las zonas digamos, de lo que es la Capadocia. Acá tenemos parte del hotel, de las cuevas, son realmente fantásticas. Miren, en este caso, un barcito con una vista, miren la vista que hay atrás. Es todo como una especie de gran cañón donde se empiezan a ver esas formas antojadizas que están ahí. Acá una de las habitaciones con terrazas, balcones, la parte interna del hotel, lugares para tomar un café, para tomar una copa o algo y desde ahí observar el panorama, o mesa de juegos, etc. También hay piscinas, en la época del verano se pueden usar. Realmente es un lugar, además de naturaleza. Nosotros recomendamos siempre, nuestro itinerario tiene 3 días para poder disfrutar. Y ahí ya empiezan a ver uno de los paseos más característicos de la Capadocia, que es el sobrevuelo en globo aerostático. Ahí ya están inflando algunos. Es el lugar donde sobrevuelan más cantidad de globos al mismo tiempo en el mundo entero. A veces hay más de 100, 110, 120 globos volando al mismo tiempo. Son muchas las compañías que hay y empiecen a ver las formas increíbles. Pero yo les decía que además de las formas, además de la naturaleza, que obviamente es impactante, tenemos que destacar también lo que es la importancia cultural de este lugar. Durante el siglo III y IV,
y segundo también, acá fueron perseguidos los cristianos. Los cristianos se escondieron en estas cuevas que ustedes están viendo. Todos estos agujeritos que están acá, la gente subía, escalaba y vivía en estos lugares, e incluso algunos de esos lugares hay frescos porque son iglesias en las cuevas. La gente vivía en cuevas, protegiéndose de los enemigos. ¿Los enemigos quiénes eran? Los musulmanes, no, estábamos a 3 siglos que naciera el profeta Mahoma. Hay distintos pueblos que fueron perseguidos, eran por los romanos que eran perseguidos. Por lo tanto, este lugar es alucinante, este lugar es increíble. A mí me gusta muchísimo, he tenido la posibilidad de ir varias oportunidades. Miren el famoso ojo, el tercer ojo o el ojo de la sabiduría, el ojo turco, que es contra los malos espíritus, contra el mal de ojo, contra un montón de cosas. La cuestión que todo el mundo nos traemos alguno de estos, eh, como dicen en inglés, just in case, o sea, por si acaso nos traemos un ojito para nuestras casas. La piedra es calcárea, la piedra y también basáltica, por lo tanto, tiene una gran capacidad de erosión, de irse perdiendo, y por eso le ha sido, entre comillas, fáciles al viento y al agua transformarlas. Este es el Valle de Goreme, que también es impactante, acá también hay cuevas, se llama las famosas chimeneas, ¿no? Tienen formas de chimeneas, y realmente es impresionante. Parece que tuviera puesta una piedra arriba de la otra, ¿no? Y es absolutamente una actividad de la naturaleza. ¿Saben qué es esto? Esto es un camello bactriano. Camello, primero, 2 jorobas y no una sola. Bactriano, ¿por qué? Es hablando mal y pronto, el camello peludo. Porque en esta región, incluso en la Capadocia, si uno va en diciembre, enero a la Capadocia, está nevado. La Capadocia está toda blanca. Por lo tanto, acá lo tienen. ¿Por qué? Porque cada tanto, incluso nosotros vamos a visitar un carabacir. ¿Qué son los carabacires? Lo expliqué la otra vez cuando hablaba de la ruta de la seda. Los carabacires eran los lugares donde se almacenaba la mercadería y donde podían venir los que venían por la ruta de la seda, podían venir a alojarse, a darle de comer a sus camellos, a darle de tomar y a descansar para seguir por el otro lado. ¿Cada cuánto había un carabacir? Cada 40 kilómetros. ¿Por qué? Era la capacidad que tenían los camellos para poder caminar sin poder andar, sin tomar agua. Y este no es un bactriano, este es una roca que aparenta un camello, ¿verdad? Las alfombras. Acá también tienen los kirim, una alfombra que se da en varios lugares de Medio Oriente, pero sobre todo en la meseta de Anatolia, que es cuando vivían en carpas, incluso en la península arábiga, etc., tenían que tener una alfombra que tenía que tener una cualidad muy importante, que la arena no traspasara la alfombra, para cuando tú te acostás, imagínate, te llenaba todo de arena, etc. Entonces, para poder dormir cómodo, tenías que crear algo para eso. Entonces, el kirim lo que hace es que solamente el diseño está en la parte de arriba, y en la parte de abajo el hilo cuelga, es más espeso, y hace que no permita que la arena pase. Entonces, se tiraba el kirim en la carpa y la gente se podía dormir sin tener miedo de que la arena se metiera entre los hilos de la alfombra. Bueno, todas estas cosas uno las va aprendiendo después de tantos años viajando y viajando. No es que uno, no sé, uno medio se ha convertido en un todólogo, ¿no? Uno sabe de muchas cosas gracias a esta oportunidad y a tener las orejas paradas cuando aprovechando la calidad de los guías que nosotros contratamos, que realmente son maravillosos. O sea, uno aprende muchísimo, tiene mucho conocimiento. Mira las montañas que rodean a la Capadocia, hermosísima, siempre con nieves eternas. Otro camello bactriano, miren qué fuerte que son, además son más grandes que los otros. Y esta es una imagen de una de las laderas, donde ahí está uno de un par de los hoteles que nosotros utilizamos. Muy destacable eso, en lugar de irnos a las afueras de Capadocia, que además tendríamos que tener un recorrido de ida y vuelta, y estar en un edificio común y silvestre, nosotros estamos en un hotel cueva, que a la gente le fascina, le llama la atención, tiene la peculiaridad de que tendrá un poco más de escaleras que un hotel normal, pero vale la pena totalmente porque es hermosísimo realmente.
Miren ahí otras de las secuelas del viento y el agua. Y como les decía, del sobrevuelo en globo es alucinante, ¿no? En el pueblo, los minaretes. Uno se levanta temprano a la mañana, los pasan a buscar cuando todavía es de noche, porque generalmente a la mañana, al amanecer, es el mejor momento para hacer el sobrevuelo. Y más o menos a las 6 de la mañana ya estamos volando. Los canastos tienen distinta capacidad, pueden tener 12, 16, 24. Se dividen en cuatro lugares distintos. Tiene 5 espacios, cuatro partes, 4 compartimentos para la gente, y el principal que va el piloto y los famosos tanques de bombona donde tira el gas caliente, ¿no? Donde tira el aire caliente. Entonces, eso hace que el globo se eleve y sobrevuela, y realmente es un sobrevuelo muy liviano, muy divertido, para nada, por ejemplo, mucha más adrenalina tiene un helicóptero, además con el sonido que tiene y los vaivenes que hace. Acá es tranquilo. No hay grandes exabruptos y nada durante el vuelo. Si el viento no está bien, etcétera, directamente no se sale. O sea que todo depende del clima. Miren lo que les decía, miren la cantidad de globos que hay eso. ¿Y dónde está sacada la foto? De otro globo que estaba empezando a hacer. Estas son fotos todas de Alicia, que ha sacado, miren lo que son todos esos globos que tenemos en el horizonte. Y acá hacia el otro lado. Son postales realmente. Miren esta, como está saca como geométrica, ¿no? Tiene como un dibujo, como una M. Hay otras que a mí me encantan, ahora las vamos viendo, cuando el globo va apareciendo atrás de algunas rocas, de algunas colinas, de algunas pequeñas formaciones. Miren cómo se confunden las cuevas con las casas comunes. Uno tiene que ponerle atención a la foto para poder observar todo lo que hay ahí. Y en esas callejuelas, nosotros durante esos 3 días vamos a ir a almorzar a algún restaurante, vamos a caminar por ahí, en el centrito donde están las tiendas, y de repente hay una tienda y al lado una cueva de hace 2000 años. Es impactante, impactante. La Capadocia realmente me encanta. Miren qué colorido, qué lindo globo qué lindo diseño. Esta es la que les decía, miren los globos que están volando, pero claro, no, la foto hace pensar que están, no sé, pero en realidad esto es una especie como una pequeña montaña, y entonces están apareciendo desde el otro lado, ¿no? Ese era uno de nuestros grupos, que además cuando bajamos tenemos también ahí un brindis con champagne, o con un espumante. En realidad no es muy bueno el champagne que dan, pero pero es muy linda la experiencia. Ahí ya los globos ya hemos aterrizado. A veces aterrizan directamente arriba de la chata donde traen el canasto ahí directamente. Son unos genios realmente, ¿no? Y esta es es una iglesia en la cueva. Miren lo que son los frescos espectaculares. Y otra de las cosas que son también que trabajan muy bien es la cerámica, además de las alfombras, además del cuero, además de la joyería, también está la cerámica. Este es un lugar impactante, es una escuela que además tiene venta al público y que llama la atención. Incluso a mí me gusta mucho el diseño de los hititas. El diseño de los hititas es precioso. El jarrón hitita que tiene como un agujero en el medio, ¿no? Esta es una cueva, y acá es una antigua ciudad subterránea, es una ciudad subterránea. O sea, la cueva no es arriba en la montaña, sino es hacia abajo. Y tiene la famosa, la manera de cerrarse para que no vinieran, para que no pudieran entrar los enemigos, era las puertas redondas. Si esta imagen que ustedes ven la habrán visto en algunas películas, es esta. Acá se filmó parte de Los Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford haciendo de Indiana Jones. Y acá ya nos vamos hacia la costa, nos vamos hacia la Antalya, y entre la Antalya y Bodrum vamos a disfrutar de la costa, vamos a disfrutar también
de los anfiteatros de la época de los griegos, luego de los romanos, o sea que es una mezcla entre ruinas de romanos y de griegos, y también las playas del Mar Azul, porque este Mediterráneo es precioso. Este es el lugar donde hay más veleros en toda Europa. Hay más veleros en Turquía que en Italia, que en España. Es impresionante la cantidad de viajes, y nosotros vamos a hacer paseos en barco también. Esta es una de las fortalezas que se hacía. Y además tú estás así, y de repente la imagen que ves, ya por ejemplo acá estamos ya cerca de Bodrum, y la imagen que ves desde Bodrum son dos islas, y una es la isla de Kos, K-O-S, esa es Grecia, la de la izquierda es Turquía. O sea que empiezan ahí, ¿qué son la isla de Kos? Pertenece al archipiélago del Dodecaneso. Dodecaneso, ¿cuál es la capital, la más importante? La isla de Rodas. La isla de Rodas, donde tenía a una familia muy amiga, el esposo de mi madrina, que era la familia Flevaris, era de ahí, de la isla de Rodas. Bueno, la isla de Rodas y todo eso tiene mucho que ver con esta zona, que estaban totalmente emparentadas. Faltaban muchos siglos para que luego se separaran desde el punto de vista político, etc., ¿no? Estas son algunas de las propiedades que uno puede encontrar en el balneario de Bodrum. El año pasado hemos estado en algunos hoteles, como por ejemplo el Titanic, que se llama como el barco, pero una propiedad espectacular. Los viajeros nuestros quedaron enloquecidos, tienen sistema de all inclusive. Durante 2 o 3 días es como un impasse en el camino donde disfrutás de lo hermoso de su playa, un servicio elegante, fino, bueno, una muy buena gastronomía. Por ejemplo, tiene una gran terraza, en terraza, con unas vistas preciosas, y tiene una escalera mecánica por fuera que te lleva hacia la zona de la playa si tú no querés caminar o no querés hacer, o los elevadores también. O sea que es muy práctico. Y el agua es increíble, la temperatura del agua, estamos hablando aguas del mar Egeo. Bodrum, como estamos mirando, estas son imágenes de Bodrum, la playa tiene arena, no es de canto rodado, a diferencia de otras en las islas griegas, etc. Miren el color del agua, lo que es, ¿no? Realmente es muy bonito, muy bonito. Las goletas antiguas, los yates modernos, las tiendas, los restaurantes que hay. Por ejemplo, yo ahí fui a cenar al restaurante del famoso Nusret. ¿Saben quién es Nusret? Habrán visto capaz algún video del turco que tira la sal con el codo así, que la hace caer así. Bueno, ese tiene restaurantes en un montón de lados, y se come muy bien, se come carne muy bien. Y para un uruguayo argentino que digamos que en Turquía se come buena carne, tengo que admitirlo, que era buena carne. Acá puertos deportivos, toda esta zona de Bodrum. Y posteriormente, y cerca del balneario de Kuyadasi, otro balneario importante de la costa de la Riviera del Egeo, es lo que se llama las ruinas de Éfeso, donde está la biblioteca de Celso, que es la más importante, pero que además, con un excelente guía que nosotros tenemos, a veces son mujeres en general, tenemos dos que son las que más usamos en Turquía, nos explican el detalle de todo lo importante. Incluso después, cuando uno se acerca a la biblioteca, empieza a descubrir además los capiteles dóricos, jónicos, corintios, de distintas épocas de la antigua Grecia. Siempre se dice, ¿querés conocer lo mejor de la antigua Grecia? Tenés que ir a 2 lugares, a Turquía y a Sicilia. Porque, porque en muchos lugares de Grecia dice, aquí estaba esto, pero ahora está esto, nada más que está allá abajo, ¿no? Pero en el caso de Turquía o de Sicilia hay mucha más construcción vivita y coleando por no haber sufrido distintos eventos como guerras, etcétera, que lamentablemente sí sufrieron en otros lados. Acá tenemos las ruinas, las famosas piedras alarmas, que tienen una aleación especial de minerales, son naturales, no son hechas por el hombre, y esas piedras eran usadas porque en el golpeteo cada tanto se ponían, porque es como una alarma que suena de que venía un enemigo. Y acá tienen la biblioteca
de Celso que le decía, que es impactante. Todo esto es patrimonio de la UNESCO, por supuesto. Nosotros lo vamos a ver con mucho detenimiento. En lo que es esa pieza es impactante, ¿no? Vamos a ver también cómo están trabajando los arqueólogos para, por ejemplo, reconstruir, mejor dicho, descubrir y algunos sí, restaurar algunas, por ejemplo, los mosaicos de la época bizantina que hay acá. Son mosaicos espectaculares. Recordemos que los bizantinos eran maestros en el arte de los mosaicos. Miren lo que es este anfiteatro, impactante, con una capacidad sonora y con una muy fuerte, muy linda. Y este es un lugar especial. Este es la famosa casa de la Virgen María, un lugar con una energía que hay que vivirlo para creerlo. Realmente es mucha gente devota va a este lugar, se dejan plegarias. Ahora les voy a mostrar unos papelitos que se dejan incrustados en una pared. Es una iglesia pequeñita, pero es el lugar donde vivió la Virgen María y donde murió la Virgen María. Esta es la iglesia que le decía, miren la piedra que lo rodea, es un lugar pequeño, pero con una energía especial. Miren lo que le decía, miren lo que es la cantidad de pedidos, la cantidad de deseos que se realizan en este lugar. Y para culminar, porque después seguimos y volvemos a Estambul, hacemos Esmirna, una ciudad también muy importante, Konya, porque en la Capadocia los llevamos a hacer la ceremonia de los derviches danzantes. Yo he escuchado decir el show, no, no es un show. Ir a misa, ustedes le llaman, es un show, no, no es un show. Es una ceremonia religiosa que se llama, que son los derviches danzantes cuando ellos se incorporan espiritualmente para poder dar vueltas en sí mismo durante minutos y minutos y minutos sin marearse. Todo eso tiene una técnica, una relajación y cánticos coránicos mientras se va desarrollando. O sea, ellos son musulmanes y son sufíes, también son sufíes. La explicación de eso es más larga y los que vengan a la Capadocia se los explicaremos, porque si no se me va la hora. Pero miren lo que es el cuero, como les decía, acá tiene un desfile, incluso en los lugares donde nosotros vamos, hacen un desfile de modas mostrando las distintas piezas, son realmente preciosas. Una de las experiencias que uno no puede dejar de hacerlo, tanto sea, miren, yo se los recomiendo, en el Hotel de la Capadocia, en el Hotel de Antalya o en el Hotel de Bodrum. En los tres lugares pueden hacerse un baño turco de verdad, porque a veces le llaman baño turco a cualquier cosa. Un baño común y corriente, pero que le ponen un cristal y le sale vapor, le dicen baño turco. Eso no es un baño turco, es un baño a vapor. El baño turco se lo llama hammam. Tiene un proceso en el cual la persona primero va a este lugar, donde ahí está el vapor. El vapor uno va abriendo los poros, se va expirando, concentrándose, empieza a transpirar y después generalmente se le hace un masaje donde se le echa agua y un jabón especial con la espuma, se pone estas toallas que tienen diseños cuadriculados, generalmente siempre son así, y a veces con hojas o a veces de distintas plantas, también nos las pasan por la espalda, etcétera, y se hace un masaje. Realmente vale la pena hacerlo, esto sobre el mármol está húmedo, a una temperatura agradable, no es algo como el otro que uno tiene que salir a los 5 minutos porque si no, no puede respirar más, y no hablo del sauna seco, que ese es el finlandés y que no tiene nada que ver con esto. Acá estamos hablando de el baño hammam, donde en todos los carabacires venían la gente y que venían de hace muchos días sin bañarse, pasaban por todo un proceso donde se limpiaban, se pasaban todo y después volvían a salir a refrescarse. Era muy importante para aquel entonces. Bueno, y con esto terminamos la presentación de nuestro viaje a Turquía. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Chau, chau.